La gloria de nuestro Señor. Bueno, oramos por la palabra. Gloria a tu santo nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, estamos aquí presentes, Señor. Te necesitamos siempre, necesitamos de tu amor, de tu gracia. Necesitamos de tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra nos transforma, tu palabra es luz. Nos enseña el camino, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y servirte y ser obediente a tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, abrir conmigo la Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, a partir del versículo 17. Voy a hablar sobre amar la luz o amar las tinieblas. Amar la luz o amar las tinieblas. Primero leemos Juan capítulo 3 a partir del versículo 17 hasta el versículo 21. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquello que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que su obra no sea reprendida. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que su obra son hechas en Dios. Amén. Aquí vemos, ¿no?, que la Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está diciendo claro que Jesucristo no vino como juez. No vino como juez para condenar, para juzgar. Él fue enviado a venir como el Salvador. Vino a salvar el mundo a través de su sacrificio en la cruz. No vino para condenarlo, pero un día vendrá como juez. La segunda venida viene como juez, viene a juzgar. Ya no viene para salvar, ya viene para juzgar, y todo aquello que no cree en él será condenado. Los que no creyeron en él será condenado. Es decir, la segunda venida de Cristo es como juez, pero la primera venida de Cristo vino y se encarnó en este mundo para salvar. Para eso envió Dios a su Hijo, a no condenarnos. Es decir, Jesucristo no vino para darnos lo que merecemos, porque si era para eso ya no había salvación. Estaba muerto cada uno de nuestros pecados y delitos, y lo único que había era muerte eterna, separación de Dios. Pero Cristo vino, y como propósito vino para morir por nuestros pecados, vino a salvarnos, vino como Señor y Salvador de nuestra alma. Para eso vino Jesús. Por eso dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a Cristo en este mundo, el mundo nuestro, para que se encarne, para condenarnos, para que venga y le diga: escúchame, estáis condenados, todos desobedecieron la ley de Dios. Yo soy el Hijo de Dios encarnado y vengo para traer el juicio sobre vosotros. Hay condenación para vosotros, estáis condenados, ya no hay salvación para ninguno. No vino de esa forma, vino como Señor y Salvador. Él es Señor y Salvador. Vino para salvarnos, no para condenarnos, que lo tengamos bien. Es solamente. Y vamos a ver también, como lo dice Pablo en Primera de Timoteo. Vaya conmigo en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice aquí: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual soy yo el primero. El Espíritu Santo nos lo está diciendo aquí también, ¿no?
Palabra fiel y digna de ser creída, de ser recibida por todos. Es decir, recibida o creída, esto es lo mismo. Creer es recibir. Recibir la palabra de Dios y creerlo en el corazón. Que Cristo vino en este mundo, se encarnó, vino a morir por nuestros pecados. Ese es el propósito, no vino para condenar, como dice la Escritura, ¿no? Vino al mundo para salvar a los pecadores. Para esto vino al mundo, para salvar a los pecadores. De lo cual yo soy el primero, es decir, cada uno de nosotros podemos decir lo que Pablo ha dicho. Palabra fiel y digna es eso, que Cristo y el Padre envió a su Hijo a venir en este mundo, a morir por nuestros pecados, de lo cual yo, Nicolás, soy el primero. Porque para mí no hay salvación fuera de Jesús. Estoy seguro, no sé para ti. Yo estoy seguro que sin el Señor Jesucristo no tengo salvación. Lo único que merezco ser es el infierno y ser condenado. Vamos, según la Escritura, toda persona es así. No hay uno bueno que cumpla la ley de Dios, que cumpla la justicia de Dios. Puede ser humanamente bueno, pero que cumpla la justicia de Dios y que sea digno de ser salvo por su obra, no lo hay según la Escritura. Entonces Cristo vino y cada uno de nosotros somos el primer pecador que recibe la salvación. Pero dice aquí, ¿no? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces que lo tenemos claro. Mira, es muy importante que la doctrina sea, cuando lo recibe, que ya sea inmovible de él. Que sepa claro lo que tú sabes, que Cristo vino para morir por nuestros pecados. Ahí no hay nadie tiene que moverte. Así tiene que ser la palabra de Dios, hermano. Todo lo que sabemos bíblicamente, que es la verdad, no hay que moverte y aplicarlo a nuestra vida. Cada día, todo lo que nos enseña la Escritura, tenemos que vivir cada día. No hablamos solo de no pecar, en todos los contextos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los que no tienen a Jesucristo, los que no son nacidos de nuevo, son muertos por su pecado y delito. Está la naturaleza de Adán. Entonces, cada vez que tú tratas con una persona que no está en Cristo, así tienes que mirarlo, porque si no la miras así, no aplicas la palabra de Dios en ese momento. Si tú te esperas de un incrédulo que te trate como un creyente, estás fallando la palabra de Dios. No estás en la realidad. Te estás esperando que un incrédulo no te mienta, no te robe, no te engañe. No es posible si la Biblia enseña que estén muertos en su pecado y delito, cada uno en la área que peca. Entonces, a eso me refiero, que sepamos claro lo que sabemos. Si sé que una persona está muerta en su pecado y delito, no me espero de él que me trate con justicia. Porque no lo podrá hacer porque está muerto en sus pecados. Entonces, que apliquemos la palabra de Dios día a día. Que no se puede aplicar la palabra de Dios sino si somos conscientes cada vez sobre esa realidad. Yo puedo saber sobre la Escritura, pero cuando vivo día a día, es como si ella no existiría. No estoy consciente de la realidad de la palabra en mí y no lo aplico. Entonces, que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida. Cristo vino no para condenarlo, y vino para morir por nuestros pecados. No vino como juez, pero sí que de acuerdo que un día vendrá como juez. Entonces no habrá misericordia para nadie que no se arrepintió. Ya no hay juicio. Porque aquí dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, ¿no? Se trata de fe. El que cree en Jesús no hay condenación, pero ahí dice algo muy importante. El que no cree ya ha sido condenado, el presente, es decir, si le predica a alguien sobre Jesús y rechaza a Jesús, condenación. El juicio no será para condenación, el juicio es para dar el verdicto, es decir, condenado, pero ya está condenado. Todo hombre que llega delante del juicio de Dios sin Cristo está bajo la condenación, está condenado ya. Solo para declararle Dios fuera de aquí, estás condenado. Entonces, todo hombre que no está en Cristo Jesús está condenado, está bajo la condenación, no es salvo. Todo aquel que no está en Cristo, todos los que rechazan a Cristo, porque mira cómo dice, el que cree no es condenado. Eso también la seguridad en Cristo Jesús, que puede tener un creyente. Todo aquello que cree en Jesús, no hay condenación para ellos. ¿Se acordáis? Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no vive según la carne, mas vive según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay
Mira cómo lo está diciendo, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo, eso significa para los que creen en Cristo, para los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, no hay condenación. ¿Por qué? Porque es recibir lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Es reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos y aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros y declarar delante de Dios que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que Cristo es todo suficiente y su sacrificio en la cruz es suficiente para que seamos salvos. Es declarar fe en Jesús. Entonces, todo aquello que cree en Jesús, no hay condenación para él. Más, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí se trata de fe. El que rechaza al Señor Jesucristo, no cree en Él, ya ha sido condenado, dice la Biblia. Y cuando hablamos condenado, hermanos, se trata del infierno, separación de Dios. Eso es muy serio. Los que viven en tinieblas lo vamos a ver, eso es lo que no ve, vive perdidos. Y no aprecia su alma, y defrauda su alma. Y no le da valor a su alma y su alma se va a perder porque vive en tinieblas. Más los que viven en la luz no son así. Entonces dice que la Biblia rechaza a Jesús. Los que rechazan a Jesús. Mira, si vamos más para abajo, aquí en Juan, sobre los que rechazan a Jesús, vimos que el que acepta a Jesús no hay condenación. En Romanos 8 vimos también que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero para los que rechazan a Cristo sí que hay condenación. Míralo como lo dice aquí en Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, no hay condenación, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la verdad, eso significa estar en la luz, es reconocer la palabra de Dios, es vivir en la palabra de Dios, es vivir en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, es lo que declara la palabra de Dios. Cristo, la palabra inspirada, porque Él es la palabra, ¿se acordaron Juan capítulo 1, cómo empieza? Entonces aquí dice la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No hay condenación, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa, niega, no lo quiere, no verá la vida, no verá a Dios, no tendrá comunión con Dios, será separado de la vida que es Dios, porque ser separado de Dios es ser separado de la luz, es ser separado de todo lo que es vida y beneficio de Dios. Estar separado de Él. Si el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermano, todo hombre que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Yo le expliqué muchas veces, cuando uno peca, a Dios no enfada. Dios se enfada cuando pecamos. Es así de claro, porque si no se enfadaría. Entonces, si nosotros como humanos nos enfadamos cuando vemos injusticia y escuchamos por la tele injusticia, juicios injustos y tantas injusticias cuando vemos, no enfadamos porque somos hechos a su imagen y semejanza. Cuando escuchamos maldades que se hacen en la sociedad, asesinatos, violaciones, robos, engaños, y produce en nosotros ira porque es normal. Así produce en Dios. Y ese ira se va amontonando cada vez más, cada vez más. Y el que no está en Cristo Jesús, ese ira caerá, ira santa de Dios sobre ellos. Porque por los que creen no cae porque cayó sobre Jesús en la cruz. La ira de Dios cayó sobre Jesús. No es lo que murió, la ira de Dios se vació todo sobre Jesús. Entonces está pagado el precio. El creyente ya no está bajo la ira de Dios, porque Cristo pagó la ira de Dios, asumió mi culpa y la ira de Dios. Ya no hay, no estoy bajo la ira, no estoy bajo condenación, porque Cristo pagó. Mas el que no pagó por todo lo que ha hecho en su vida, que amontonó ira, como dice en Romanos capítulo 2, que los que no se quieren arrepentir amontonó ira para día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, lo que rehúsa amontono, y entonces ¿qué cae? Está bajo la ira de Dios, está ahora bajo la ira de Dios. Y así terminará. Sí, el infierno es la ira de Dios. Entonces vemos, hermano, que es muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Pero ahí vamos a ver la culpa, porque puede decir, ¿qué culpa tiene el ser humano? Y vamos a ver, porque la Biblia lo establece, que el hombre es culpable y por su culpa va al infierno.
Tiene culpa, la culpabilidad del hombre, la responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios, pero prefiere vivir en tinieblas. Mira cómo está diciendo después. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra eran malas. En 19. Y esta es la condenación. Dios no envió a su Hijo a condenarnos, pero hay condenación porque rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Porque rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Porque mira, dice aquí, que la luz vino al mundo. Nos paramos un poco aquí. La luz vino al mundo. Vaya un poco conmigo atrás en Romano, en capítulo 1, aquí en Juan. En capítulo 1, donde nos dice desde el principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Habla de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto vino por testimonio para que dice testimonio de la luz, a fin de que todo creyese por Él. No era la luz, sino para que dice testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Habla de Jesús, que Juan no era la luz y él vino a dar testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, está hablando claro la palabra desde el principio, la palabra creadora, que estaba con Dios, que es el Hijo de Dios, que es la luz de los hombres. Por medio de Cristo fuiste creado tú y yo. La sabiduría, toda capacidad de pensar viene de Jesucristo, porque así fuimos creados. Él es la luz verdadera y vino en el mundo, dice, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Mas a todos los que lo recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Mas si no lo recibe, no son hijos de Dios, mas lo que recibe sí. Entonces vemos que la luz es Jesucristo. Y también dice en primera de Juan 1.5, vaya conmigo ahí en primera de Juan 1.5, sobre Dios. Hablamos ahora sobre la luz. 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces la luz vino al mundo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay pecado en Dios, Dios es claro, Dios es la verdad absoluta. Cuando hablamos de la verdad de la palabra es que Dios declara la verdad, porque Él es la verdad. Y todo lo que Él dice es así, y no hay otra, es Dios. Dios mismo, ¿se acordáis que ahí en Juan leemos que la palabra de Dios? Y como dice en Juan 17:17, santifícale de tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces tu palabra es la verdad, Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. El que no está en la verdad está en las tinieblas. Entonces Dios es luz. Vino la luz en el mundo, dice la Escritura. Vemos que Dios vino al mundo. Vaya también conmigo aquí en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y todo aquello que recibe a Jesús, que cree en Jesús, cree lo que Él declara, lo recibe como Señor y Salvador, porque no hablamos de Jesús que lo recibo, significa que hago lo que Él dice y creo su palabra. Creo que lo que todo Él dice es la luz. Él es la luz, la palabra de Dios encarnada, y viene y habla. Y lo que Él dice es la verdad. Y lo que Él declara va a pasar. Y lo que Él declaró que pasó, ya pasó. Es todo verdad absoluta. Es así como Dios, como Cristo lo declara. Entonces Él es la luz del mundo. Todo aquello que recibe a Jesús como Señor y Salvador, lo sigue y aplica su verdad, no anda en tinieblas. Pero la luz vino al mundo, dice la Escritura, ¿no?
Dios vino al mundo, Dios se encarnó, Él vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sobre el amaron. ¿Te das cuenta? Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Está diciendo aquí, Dios, vemos la escritura que Dios es luz, lo que está en pecado es tiniebla. Los que Dios es la verdad, es la realidad de todo lo que está de la mentira del ser humano, es vivir en la mentira, en la ignorancia, en el engaño, en las tinieblas, es decir, la vanidad de la mente del ser humano. Lo que el hombre valora muchas veces no tiene de verdad valor. Pone luz por tiniebla, tiniebla por luz, dulce por amargo, amargo por dulce. Es vivir fuera de la sabiduría de Dios, fuera del conocimiento de Dios, fuera de la presencia de Dios, fuera de la bondad de Dios, fuera de la verdad de Dios. Entonces eso es querer estar en la tiniebla, es preferir estar en la ignorancia, en la mentira, en el engaño. Estar fuera de la realidad y la verdad. Es hacer cosas injustas y pecado y decirlo, no, está mal, está bien. Esa es la oscuridad, como nos dice aquí la Escritura. Esa es la condición que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz sobre la mano. ¿Por qué amaron más la tiniebla? Porque sobre era malo. Pero se trata de amar. Amaba lo que practicaba y no amaba a Dios. Estaba en esa práctica pecaminosa y prefirieron estar en su pecado. Y lo vamos a ver también en la Escritura, en Efesios capítulo 4, versículo 17. Mira cómo lo está diciendo aquí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan la vanidad de su mente. ¿Sí? No está, que no andemos como creyentes como los gentiles. Gentil significa aquí en el contexto hombres que no conocen a Dios. Primero nos dice sobre ello que es la vanidad de su mente, es decir, su forma de pensar, de interpretar la realidad es vana. Tiene una mente vana que no está encaminada en la verdad de Dios. Va a la vanidad. Al fin y al cabo, lo que recibe, es decir, lo que les doy un ejemplo, valorar más las cosas materiales que a Dios es vanidad. Y al final te vas a morir y todo se va a quedar aquí. O pecar para obtener esas cosas y otras cosas. Y toda forma de procesar a la mente del ser humano que tiene la mente vana es contrario de la verdad de Dios. No está alineada con el plan de Dios, con la verdad de Dios, con la realidad de Dios. Entonces no está en luz. Eso significa está en tiniebla. Mira cómo sigue diciendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Oscuridad. El gentil, el hombre que no conoce a Dios, tiene el entendimiento entenebrecido. Su forma de entender las cosas es oscura, es tiniebla. Todo su proceso de pensamiento. Conoce medias verdades y toda su vida es una mentira, es un engaño, lo que ama, lo que hace, que al fin y al cabo llega a una tumba y tiene que dar a cuenta a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, estar alineado con Dios. Estar en el contexto con Dios. Estar en los planes de Dios. Porque mira cómo sigue diciendo el Espíritu Santo. Tenemos un entendimiento ajeno de la vida de Dios. Ajeno, fuera de lo que es Dios, fuera de los propósitos de Dios, fuera de los planes de Dios, no está en contexto de Dios. Entonces, ese es el incrédulo, lo que prefiere estar en la oscuridad, rechaza la luz y prefiere estar en la oscuridad. Tiene la mente vana, el entendimiento entenebrecido, está ajeno de la vida de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Pero mira lo que está diciendo, por la ignorancia. Es ignorante. Me da igual, si le dices, mira, escúchame, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿Y qué? ¿Dónde está Dios? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está Dios? Todos murieron, nadie resucitó. ¿Dónde está Dios, chiquillo? Vive la vida y disfruta de lo que te lleva. Y lo que obtiene de esa vida. Pero ahora sí, esa palabra hasta me enfada. Te lleva eso a la tumba. Come una buena comida. Cuando mueres, ¿percibes ahí en la tumba ese placer de comer? ¿Cómo te vas a llevar la tumba, lo que tú disfrutaste en este mundo? Estás muerto, ya no puedes percibir, tu cuerpo no puede percibir esa realidad. Es una mentira, es una ignorancia muy grande decir eso, ¿sabes? Solo eso es falta de sabiduría, es decir, es lo que te lleva. Y me está diciendo que, pero darte cuenta cómo procesa la mente, es lo que te lleva porque sabe que hay vida eterna, sabe que hay algo después, pero dice, me voy a llevar eso conmigo, en su ignorancia. No se lleva eso.
Porque lo que llevamos con nosotros es la fe en Cristo o no fe en Cristo. Y llevamos cada uno nuestras obras. Y será abierto los libros y cada uno será juzgado según sus hechos. Y ahí daremos cuenta delante de Dios. Esta es la realidad. El creyente vive en esa luz. El incrédulo vive en la oscuridad, en su ignorancia, como dice aquí la Escritura. Es ignorante por la ignorancia que en ello hay. Por la dureza de su corazón. Porque son duros de corazón, son ignorantes. Sino cuando le presenta la verdad, déjame que Dios con esa tontería. Yo tengo que hacer eso, yo tengo que trabajar. Hay cosas más importantes que hacer. Pero lo que lo lleva a hacer eso es la maldad de su corazón. Dureza, es decir, rechaza a Dios por una maldad, por el orgullo, por la maldad del ser humano. Pues esa es la culpabilidad del ser humano. No que es incapaz de ver que Dios existe. No, es la maldad que rechaza a Dios voluntariamente. No quiero la luz. Ve que es luz, ve a Dios que es bueno, pero lo rechaza y no lo quiere, porque es duro, ignorante, tiene la mente envanecida, entenebrecida. Y mira lo que produce después. Lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese lleva al pecado, porque mira como lo dice aquí, después cuando vamos otra vez en Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sobran las malas. Eso produjo malas. Por ejemplo, mira cómo sigue diciendo, porque todo aquello que hace la malo aborrece la luz y no viene la luz para que su obra no sea reprendidas. No quiere venir la luz, porque todo aquello que hace lo malo, por ejemplo, dice, mentira y pecado, Dios te va a juzgar. Vete de aquí, no me habla de eso. No me hable de eso. Sea una mentira, un engaño, chiquillo. ¿Quién te lavó el cerebro? Aborrece la luz, aborrece la verdad. ¿Por qué? Porque nos da razón. Porque sus obras son malas. Vive en pecado. Prefiere, dice, rechazo a Dios, rechazo la verdad para poder vivir como me da la gana. Y no vivir en el orden de Dios. Pero es ignorancia, es dureza. Porque el principio de la sabiduría es temor de Dios. Vendrá el juicio de Dios. No se puede librar. Y dirá al día cuando tiene que dar cuenta por todo lo que ha hecho. Y a ver, lloro y crujir de diente. Un sufrimiento que ya ni se espera que lo va a alcanzar. Eso lleva a la ignorancia, hermano. Es muy serio. Es muy, muy serio lo que es la condenación en el infierno. Es un sufrimiento eterno. Porque Cristo lo dice, ¿no? Nos dice cuando nos da ejemplo del rico, del Lázaro, ¿no? Que sufría y dice que moje el dedo y que lo ponga sobre el labio, porque no sabemos nosotros exactamente cómo será la condenación, pero sí que ahí no es crujir de dientes, un sufrimiento que tenía los labios quemados y deseaba solo un poco de agua sobre su labio. Eso simboliza sufrimiento, dolor. En Apocalipsis dice que su humo sale por los siglos de los siglos delante de la ira del Cordero. Humo significa que viene del fuego, y fuego produjo destrucción. Eso es lo que produce el fuego. Entonces sale el humo de ello, el sufrimiento, porque viene del fuego que quemó. Eso es muy serio. El incrédulo le da igual. Y cuando llega el día, yo he visto muchas veces, ¿no? Hay veces que veo en internet videos con gente que son condenados por vida o la muerte. Y cuando le llega ese juicio, se desmaya, cae, grita, se tira sobre la silla, pero el juez se declaró. Y si declaró, como está en Estados Unidos, que va a morir, se va a ir y va a ser muerto. Pero llora, pide misericordia, hace todo, ya se declaró eso. Y llega al juicio. El que fue condenado por vida, que mató 2 personas, le doy como ejemplo. Y llega al juicio, demuestra claramente que mató, según la ley y todo, y el juez declara por vida, el otro se desmaya, cae, grita misericordia, pero no hay nada que hacer. Porque ya paga la consecuencia de su ignorancia en su vida, cuando sabía que los leyes condenan eso. Entonces nosotros sabemos también ahora. Entonces el creyente no vive en esa ignorancia. El incrédulo se le da igual. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Porque piensa que va a poder con Dios, pero no es posible, porque ahí no habla de lo que dice aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dice también, porque todo aquello que hace lo malo, todo aquello que practica el pecado, aborrece la luz y no viene la luz. Aborrece a Cristo. Aborrece la luz. Y vamos a ver también como nos dice la Escritura. Bueno, vaya conmigo aquí en Juan 15, versículo 18.
Nos dice aquí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordabas que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Entonces el mundo aborrece la luz. Cristo es la luz. Y aborrece a los portadores de la luz, porque Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Entonces todo aquello que tiene a Jesucristo en su corazón y empieza a formarse el carácter de Jesucristo y son portadores de la verdad, que es Cristo en ellos, y declara la verdad, son aborrecidos. Sí o sí, porque como dice también ahí Juan, aborrece, los que practican el pecado aborrece la luz. Entonces Cristo nos dice aquí que es la luz del mundo. Si el mundo se aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermano, viva a la luz de esta realidad. Si tú ves que es aborrecido por el mundo, no te espere que el mundo te ame. Te va a aborrecer, dice Jesús. Aplica esa verdad y gózate cuando te aborrece, porque se está cumpliendo la verdad en ti. No te espere que el mundo te ame, porque aborrece. Cuando empiezas a declarar la verdad, te va a aborrecer. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Amor, ama su tiniebla, ama su pecado. No quiere a Dios. Entonces el mundo, todo aquello que está en el mundo, que no son convertidos, ama su pecado, ama su forma de pensar, ama la mentira, ama las tinieblas. Todo lo malo lo ama, pero lo pone dulce por amargo y amargo por dulce. A pesar que practica el pecado, dice, yo soy bueno. Ir en el paraíso. ¿Sabe qué? Ayudó a un pobre, ha hecho otro, ha hecho algunas cosas. ¿Cuántas cosas malas? ¿Cuántas? Y dice aquí, si antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Todo creyente es elegido por Jesús, es transformado por Jesús, y el mundo lo aborrece porque se parece a Jesús. El creyente se parece a Jesús en todo. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros perseguirá. Si ha guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Entonces, todo aquello que son de Dios, guarda la palabra de Dios, son la luz. Pero si no son de Dios, no lo guarda y persigue a los creyentes. Sin más, todo eso lo hará por causa de mi nombre, porque no conoce al que me envió. Si no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tiene excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Bueno, todo aquello que aborrece a Jesús, aborrece también al Padre. Y todo aquello que aborrece un creyente, aborrece también a Dios, aborrece también a Cristo. Se aborrece toda la naturaleza de Dios, porque la carne se enemista con Dios. Odia a Dios, quiere practicar el pecado, quiere vivir en las tinieblas, quiere vivir esa ignorancia, poner dulce por amargo, amargo por dulce, como muchas veces lo he dicho. Y que le diga, qué bien, está bien, chiquillo. No pasa nada porque tú le dices a la noche día y a día y noche. Está bien. Entonces le gusta, pero si le dice, no, mira, escúchame, día y noche, ya empieza el lío. Entonces empieza a aborrecer. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Como las tinieblas aborrecen la luz. Vaya conmigo en Marcos 6. Marcos, versículo 6. A partir del versículo 14. Aquí se trata de Juan Bautista. Dice aquí, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otro decía, es Elías, y otro decía, es un profeta o alguno de los profetas. A oír eso Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mira bien cómo dice aquí, porque Juan decía, la verdad decía, no te es lícito, es pecado, no es justo tener la mujer de tu hermano. Mira cómo actúa las tinieblas.
Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se le quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero veniendo un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a su príncipe y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con ella a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quiere y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidiese te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dio la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Bien, vemos el contexto. Mirad bien cómo actúan las tinieblas. Juan Bautista, que es de la verdad, que la verdad está en él, le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, es pecado. Es pecado, Dios te prohíbe eso. Él sabía que Juan, ¿cómo es? Justo, santo, y hasta le temía, y le escuchaba, le agradaba lo que hablaba, sabía que es un hombre de Dios. ¿Y cómo se atrevió a matarlo? Porque no es solo ella culpable, es los dos. Si yo sé que esa persona es hombre de Dios, es santo, hasta me agradaba como habla, y después ¿qué hago? Mato a Juan Bautista. Y la mujer se ofendió porque le decía: no te es lícito, y lo odiaba, porque la tiniebla aborrece la luz, no puede aceptar ese cuando le dice: no te es lícito, y buscaba forma para matarlo, tanto lo odió y llegó a matarlo, y lo mató. Pero vemos cómo actúa las tinieblas, cómo aborrece la luz, se ofende cuando le dice la verdad, como dice ahí en Juan. Él sabía que eso le gustaba, hermano. Darse cuenta algo. Hay gente que puede venir aquí y le gusta hasta la palabra de Dios, pero que esté en tiniebla y que lo escuche con gana. Ese hombre escuchaba con gana a Juan Bautista. Le gustaba lo que hablaba, pero a la hora de la verdad no practicó la luz. Mató a Juan Bautista. Entonces, hasta ahí llega la palabra, y nos dice la Escritura: no sea vosotros como de Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque su obra era mala y el de su hermano era buena. Se da cuenta como las tinieblas aborrece la luz. No le gusta la tiniebla ver la práctica de la luz, no le gusta ver a Cristo, no le gusta, odia la naturaleza de Dios. El hombre, tenemos que entenderlo bien, el hombre que no es convertido odia a Dios, lo odia y aborrece la luz, como nos dice la Escritura, hermano. Y así tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Pero nosotros, la luz no odia. Nosotros tenemos que tener misericordia de los que son perdidos y predicar el Evangelio. Ojalá, si Dios le concede el arrepentimiento. Pero vimos ahí el ejemplo claro, como actuó las tinieblas, por decir la verdad. Porque vemos que si vamos otra vez para atrás, dice aquí: porque todo aquello que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, no viene a Cristo. Puede venir, como muchas veces le he dicho, a un Cristo falso. Hay mucha gente que cada vez hay más evangélicos, pero ¿cuánto creyente hay? Porque sabe dónde se ve en la práctica, cuando sale fuera de aquí, ese lugar puede ser lleno, pero ¿cuántos practican la palabra de Dios? Porque cada vez hay menos gente que practica la palabra de Dios y lo aplica a su vida afuera. Que la luz va a un Cristo real, un Cristo que es Señor y Salvador, que lo obedecemos y que lo servimos y aplicamos la palabra sea en nuestra vida. Pero si no es así, ¿cuánta gente nos dice: yo tengo al Cristo como Señor y Salvador? Pero vives a la luz de esta realidad, que lo tiene como Señor y Salvador. Amas como Cristo, sirves como Cristo, tienes la compasión de Cristo, tienes la verdad de Cristo, declaras la verdad porque la verdad está en ti, que es Cristo Jesús. Entonces dice: porque todo aquello que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y como he dicho, puede venir a una rebelión, a un Cristo falso.
como muchas veces lo he dicho, estoy seguro, un Cristo la mitad del Cristo bíblico, que ofrece, que te da, que te ayuda, que está contigo, cuando tengo depresión, cuando tengo ansiedad, cuando pierdo trabajo, cuando tiene problemas mis hijos, todo eso, quiero eso, Cristo que me ayuda, pero hacer lo que Él dice, ese Cristo cuando te dice, hay que hacer eso, no te es lícito adulterar, no te es lícito mentir, no te es lícito tener relaciones sexuales, que no es hombre y mujer. Empieza Cristo a decirte la verdad y ir a la verdad y recibirlo y practicarlo. Eso es. Porque muchos dicen, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero Cristo no se recibe místicamente, que oro y lo recibo. Cristo cuando se predica la verdad y voy a la luz, voy a la verdad y acepto la luz y lo practico, eso es aceptar a Cristo en tu corazón. No es místicamente que acepto un Cristo y después vivo como quiero y no conozco ni la verdad. No, porque dice la Biblia, a lo suyo vino, pero los suyos no recibieron, vino a lo suyo así. Empezó a predicarlo y lo rechazaron. Mas a lo que no lo recibieron, cuando un predicador o cualquier de nosotros predica la verdad bíblicamente y viene esa verdad y lo recibió a Jesús en su corazón, hermano. Porque recibió la verdad, que Cristo es la verdad. Pero así como muchas veces pensamos que oro por ti y recibes a Jesús y te vas, ¿sabes algo de la verdad? Como lo he dicho antes, cuando empieza Cristo a decirte que eso no es lícito, hay que practicar la verdad, llégate a ti mismo, todo aquello que me quiere seguir tiene que llegarse a sí mismo, coger su cruz y seguirme. El que ama padre, madre, hijo más que a mí, no es digno de mí, ni me puede servir, dice Jesús. Entonces, a ese Jesús ya cambia. Entonces, eso es ir a la luz, ir a recibir a Jesús según la Escritura. Y aplicar la verdad a la luz y no viene a la luz, porque los que practican lo malo no pueden renunciar a ese pecado, lo que yo le he dicho que es lícito o no es lícito. Que lícito significa algo legal, ilícito algo que no es legal. La ley de Dios moral y lo que hacemos nosotros contrario a la ley de Dios. Ilícito es violar la ley de Dios, claramente. Y cuánta gente no, y nosotros muchas veces nos pasa porque dice el que no tiene pecado, miente, hace Dios mentiroso, la verdad no está en él. Pero ahí hablamos de una práctica, de una continuidad, rechazar la verdad y vivir como te da la gana, convertir la gracia de Dios en libertinaje, poner siempre a hablar del amor de Dios como excusa para poder vivir como me da la gana. Justificar que Dios es amor, misericordioso, compasivo, para que yo vive hasta me burle de Él. En mi práctica y decir yo soy con Dios, eso no existe bíblicamente. Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios tiene paciencia con nosotros, Dios es misericordioso, pero no te atrevas a burlarte de Dios. Con Dios no se puede hacer eso, es Dios. Si alguien se burlaría de Dios y Dios lo permite, deja de ser Dios. Ya lo haremos todo, hasta el reino de Dios nos burlamos de Él. ¿Sabéis cómo pasa muchas veces en nuestra sociedad? De cuando los hijos en la casa se burlan de los padres. Los padres le dicen que haga algo, no quiere hacer. Vive en la casa de los padres, tiene luz, agua, comida y no obedece a los padres. Y se burla de los padres, hace lo que quiere con los padres le siguen dando, pero él sigue. ¿Creéis que eso va a pasar con Dios en el reino de Dios? No te atreves ni a pensar eso. Dios no va a permitir eso nunca. Dios es un Padre amoroso, compasivo. Jamás le permitirá a alguien que se burle de Él. Hermanos, no existe eso en Dios. Entonces sí que es verdad que Dios es compasivo, que Dios es amor, Dios es bueno. Y si pecamos, tenemos a Jesucristo y Dios nos perdona. Pero no podemos seguir y vivir como nos da la gana, vivir en tiniebla y decimos después que estamos en luz, que eso es mentira, porque mira cómo sigue diciendo. Porque dice aquí, para que su obra no sea reprendida, por eso no viene a la luz, ¿no? ¿Te acordáis que te tener la mujer de tu hermano? Cuando empiezas a predicar la palabra de Dios, ¿cómo es? No manipulando, no evitando los versículos que son más duros. Duros son reales, nosotros le decimos duro, es una verdad, pues está clara ahí. Nosotros, qué duro es ese versículo, pero es la verdad, no hay otra cosa. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas los fornicarios, los adulterios, los mentirosos, los idolatras, los borrachos, y empieza la escritura, no heredarán el reino de Dios. Y decimos, es duro. Es la verdad, duro o no. Es duro para nosotros, pero es la verdad expuesta, hermano. Es la luz. Y el que va a la luz, recibe la luz. Sí, es verdad. Es verdad, Cristo murió por mis pecados. El que dice que no tiene pecado, miente, hace de los mentirosos. Y la verdad no está en él.
Más que si pecamos, por eso tenemos a Jesucristo, dice la Biblia. Y Él nos perdona y nos limpia su sangre de toda maldad. Esa es la actitud del creyente, que recibe la verdad, recibe la luz, se arrepiente y cuando peca sufre y baja a Jesucristo en arrepentimiento y fe, reconoce su culpa delante de Dios. Y Dios, por ser misericordioso y bueno, lo perdona. Y nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Mas si nosotros lo cogemos como una forma de burla, y como dice la Biblia, ahí que transformamos la gracia de Dios en libertinaje, escúchame hermano, ni lo intente, por favor, no lo hagan, porque los que practican tales cosas y se dejan engañados por esa forma de pensar, cada vez se endurece hasta la verdad, se endurece más y después le da igual. Y cuando viene la resurrección de los muertos, no todos los que dicen Señor, Señor, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso será un impacto muy grande para mucha gente. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el engaño. Mas aquí dice también, mas el que practica la verdad, ¿sí? Lo está diciendo, viene la luz para que sea manifiesto que su obra son hechas en Dios. Mas los que practican la verdad, que está en la palabra de Dios, va a Jesús, va a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué está diciendo aquí? Oh, mira, eso aplica la palabra de Dios en su vida. Porque sabe que Cristo murió por sus pecados, no tiene temor de condenación porque está en Cristo Jesús, recibe la verdad, acepta lo que es pecado, acepta lo que es lícito, acepta lo que es ilícito y lo pone en práctica en su vida. Viene la luz, viene la verdad porque está en Dios, está en la naturaleza de Dios. Dios cambió su corazón de piedra y puso un corazón de carne. Ese corazón duro, como decía en Efesios, Dios lo cambió, Dios rompe todo eso en el corazón y pone un corazón nuevo, hecho por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Porque eso es renacido de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como un niño recién nacido, deseáis la leche espiritual para que crezcáis para salvación. Ve cómo nace el nuevo hombre por el poder de Dios, por medio de la palabra. El Espíritu Santo, con la palabra, produce el nacimiento, ese cambio interior. Para otros viven esa mentira, en el engaño. Y rechaza la luz, hermano. Mas nosotros no somos así, ¿no? Nosotros somos los que practicamos la palabra de Dios. Son tiempos difíciles. Para nosotros aquí no hay guerra. Hay mucho bienestar, pero ¿crees que eso no es difícil? Escúcheme, el bienestar y la comodidad, tener de todo, está bien. No necesito a Dios. Sí lo necesitamos, todos lo necesitamos. Porque ese bien que tenemos, no hay dificultad. Muchas veces la adversidad, los problemas nos lleva a clamar a Dios, nos lleva a buscar esa realidad que necesitamos a Dios. Hermano, nuestro corazón, cada segundo casi, es porque Dios lo mantiene. Todo lo que la vida no puede existir sin Dios. Nosotros necesitamos siempre a Dios. Y cuanto más en la vida espiritual, dependemos totalmente de la gracia de Dios y del poder de Dios en nuestra vida para vencer el pecado, las tinieblas, para vivir en luz. No es fácil para el pecador. Nosotros somos pecadores. Hay una lucha viva entre el espíritu y la carne, una vida de muerte. Hay que darle muerte a la carne, dice la Biblia. Hagáis morir lo terrenal en vosotros. Hay que darle muerte al pecado de la carne, porque la carne, el pecado es tiniebla. Es vivir en ignorancia, es vivir en pecado, es vivir en injusticia. Y nosotros en esa lucha tenemos que darle muerte a la carne. Y eso nos lo dice a nosotros que tenemos que darle muerte a la carne. Nosotros dice, hagáis. No dice, hará Dios morir en vosotros. Dice, hagáis morir la carne en vosotros. Si nosotros no hacemos nada, nada pasará. Estoy seguro porque yo lo sé por mi práctica propia, ¿sabes? Y vemos que, como vemos aquí, que más el que practica la verdad, ¿se acordáis que hay una parte de la Escritura, Jesús habla con Pilato y él le dice que lo pregunta sobre la verdad? Y Cristo le dice, yo vino a dar testimonio de la verdad y todos los que son de la verdad me oyen, dice ahí Jesús. Todos los que son de la verdad me están oyendo. Dice otra parte de la Escritura, dice también Jesús que todo aquello que recibe la verdad recibe a Dios. Pero la verdad es Dios. Es decir, el que está en Dios, el que está en Cristo, el que está en la verdad recibe a Jesús. El que está en la verdad recibe la palabra de Dios. Por eso es lo que nos está diciendo aquí. Y eso le dice Cristo a Herodes. Dice, mira, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino sería de este mundo, mi serpiente pelearía por mí. Mas yo vino a dar testimonio de la verdad, dice ahí. Y todo aquello que son de la verdad me oyen. Exactamente así le dice a Pilato. Y todo aquello que son de la verdad me oyen. Entonces así pasa aquí, hermano. Todos estamos aquí. Se predica la palabra de Dios. Y todo aquello que Dios transformó su mente, alcanzó su corazón,
oye la verdad. Mi oveja escucha mi voz y me sigue, yo le doy vida eterna. Es lo mismo, hermano. La oveja escucha al pastor y no escucha su voz. Cuando viene el que engaña, escuche, no. Puede ser un tiempo engañado, pero dice, no, ese no es mi pastor. Eso no es la verdad. Entonces los que son de Cristo escuchan. La oveja escucha mi voz y me sigue y yo le doy vida eterna. Qué bonito, ¿no? Entonces, nosotros somos los que recibimos la verdad. Y ahora voy a acabar, vamos a ver si me acuerdo el versículo. Nos dice también la Escritura que, nos habla Cristo de la resurrección, y no me acuerdo ahora dónde está la Escritura, dice que una parte resucitará para la vida eterna y otra resucitará para condenación. Hermano, es así, por eso yo te pregunto, como puso el título al principio, ¿amarás la luz o amas las tinieblas? Es decir, ¿amas tus pecados? ¿Amas practicar la maldad y el pecado que te va destruyendo? Y Cristo vino para darte vida, y vida en abundancia. ¿Qué es lo que amas? ¿A la luz, a Dios, a la verdad? ¿A la realidad, a la pureza, a lo que purifica tu corazón, a que te lleva a ser hasta gozoso, lleno? ¿Amas a Dios que te diseñó y dice Él nos amó primero, que entregó a Jesucristo por nuestros pecados? ¿O amas tus pecados? ¿Amas tu estilo de vida? ¿Amas tu mente que vive en tiniebla? ¿Quieres seguir esa separación de Dios? Porque separar de Dios, cuando hablamos de separar de Dios, estar separado de todo lo que Dios puede beneficiar. Es decir, cuando yo me separo de Dios, me separo con todo lo que Él trae. Esa es la separación y la condenación eterna. En este mundo hay separación espiritual, pero disfrutamos de la creación de Dios. Esos son los beneficios que tenemos de Dios, aunque la gente lo rechaza. La naturaleza se levanta por la mañana, el sol, come. Está bien, hay cosas que puede disfrutar, pero en el juicio eterno, separación de Dios es ser separado de todo eso. No me quieres a mí, te di una oportunidad y me aborrece, aunque soy bueno. Ahora, todo lo que soy yo, y tú no tienes nada, no tienes nada, hermano. El ser separado de toda la bendición de Dios, esa es verdad. Entonces es grave, pero para nosotros, como dice la Escritura, no hay condenación. Entonces te exhorto que ames la luz, que ames a Jesús, porque Él te amó, dejó el cielo, se negó a sí mismo, se humilló hasta muerte de su cruz, te demostró que es un buen Señor, es un Señor que te ama, es un Señor compasivo, misericordioso, que es el dueño del cielo y de la tierra. Pudo venir a matarnos a todos, porque el mundo es suyo, mas Él vino a servir y dar su vida a rescate por nosotros. ¿Qué queremos más? Entonces eso es lo que dice la luz del mundo. Si eso todo lo negamos, ya no hay excusa para nosotros, más para nosotros que escuchamos la verdad. Entonces ama la luz, porque la luz es beneficiosa para nuestra vida. Qué dulce es el Señor, hermano, cuando estás en su presencia, cuando hablas con Él, cuando te da cuando palpas a Cristo en tu interior, el perdón de Jesús, la misericordia de Jesús, cuando estás en compañía con Él, hay algo mejor, te aseguro, que nada en este mundo. Entonces, esa presencia de Jesús, la Biblia nos dice que es eterna. Ese sentir así de bienestar, estar en la mano de Jesús, eso vamos a sentir toda la eternidad. Porque es la hora del Espíritu, es la hora que nos da Dios un poco del gozo de la vida eterna, un poquito, eso será siempre en la presencia de Cristo. Entonces, ¿seremos nosotros necios a ir a la tiniebla? No, yo creo que nosotros somos sabios para seguir a la luz. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, a apreciarte, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor, y cuántas cosas hiciste. Oh Señor, y conocer esas verdades, Señor, que ninguno de nosotros lo merecemos, pero cuánto confort nos trae a nuestro corazón, cuánta bendición para nuestra mente, nuestro corazón, para nuestro ser interior. Saber que tú muriste por nuestros pecados, no viniste a condenarnos, Señor. No queremos rechazarte, Señor, oh Señor. Solo los necios te rechazan, Señor. Ayúdame, Señor, a amarte más y más, Señor, porque tú lo mereces, Señor. Y ayuda, Señor, que esa palabra lo apliquemos a nuestra vida, Señor, y valorarte más, porque tú tienes mucho valor, Señor. Te damos gracias por esta tarde, en el nombre de tu Hijo. Gracias.